La velocidad se define como el límite para delta t tendiendo a 0 de delta r sobre delta t, delta r. Bien, entonces, si ahora uno multiplica y divide por el elemento de arco, siendo el elemento de arco, esto es el elemento de arco, ¿se entiende, no es cierto? Ese es el elemento de arco. La velocidad se puede expresar como, si la función es continua, el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces queda que el límite para delta t tendiendo a 0 de delta r sobre delta s agrupo de esta forma por el límite para delta t tendiendo a 0 delta s sobre delta t. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ahora, ¿cuánto vale esto? De S a dt. Es decir, espacio sobre tiempo, ese punto. ¿Y esto cuánto vale? Cuando delta t tiende a 0, fíjense que este es el elemento de arco. Y esto es R. Y esto es R en T más delta T. Y esto es R en T. Entonces, inicialmente este es el vector delta R. Ahora, si el elemento de arco, si delta T tiende a 0, este vector empieza a estar cada vez más cerca del anterior. ¿Se entiende? En vez de estar aquí en esta posición, va a estar en esta posición. Se va acercando. Entonces el delta R, fíjense, va cambiando de dirección. Y tiende a ser un vector que es tangente. Ahora, como delta R es esto es delta S y esto es delta R, ¿no? Entonces, cuando delta T tiende a 0, delta S es aproximadamente delta R. O sea que este es un vector de módulo unitario. ¿Y cómo es con respecto a la trayectoria? Tangente. Es el versor tangente. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí. La velocidad se puede expresar como su cambio en el tiempo según la dirección tangente. ¿Se entiende? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, se entendió. Bien, ahora, hay lo que se llama la terna intrínseca. O sea, si uno tiene una curva como esta, uno define la terna intrínseca con un versor tangente, que es tangente a la trayectoria, positivo en el sentido del avance. Perpendicular al versor tangente está el versor normal. Y luego, siguiendo la regla de la mano derecha, que cumpla con la condición de t vector n, este es el producto vectorial, se tiene el versor binormal, que en este caso sería así. Esta terna, que define el espacio con una dirección tangente normal y binormal, y esta es normal, se llama terna intrínseca. Y es una terna, jóvenes, móvil. Es una terna móvil. ¿Qué significa que sea móvil? Ahora les explico. ¿Se ve? Más o menos. Esperemos un rato. ¿Ahora se ve? ¿Se ve o no se ve?
Sí, sí, se ve. Entonces, mi mano es el origen. Mi mano es el origen. ¿De acuerdo? Este vector es el vector tangente. Este de aquí es el vector normal. Y T vector N me da el vector binormal, que es el rojo. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. Ahora, es un sistema móvil, solidario a la partícula. Mi mano es la partícula. Si la partícula se mueve, la terna se mueve. ¿Ven cómo se mueve? Es un sistema móvil, solidario a la partícula. Siempre está pegado a la partícula. Mi mano es la partícula y siempre tengo tangente, tangente a la trayectoria. Normal, perpendicular y binormal cumple con la regla del producto vectorial. Entonces, esta terna, que es solidaria a la partícula, que es móvil y que se mueve, ¿no? Es un sistema que se llama terna intrínseca. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien, entonces en la terna intrínseca, ¿cuánto vale la velocidad? Vale ds a dt según la dirección tangente, más 0 según la dirección normal, más 0 según la dirección binormal. Es decir, la velocidad no tiene componente en la dirección normal y no tiene componente en la dirección binormal. Por eso es tan importante la terna intrínseca, porque permite meter ceros en varios lugares. Ya van a ver que para la aceleración también hay cero. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, si ahora B se puede expresar como ese punto así, entonces la aceleración será la variación de B con respecto al tiempo, o B punto. Pero este versor no cambia el módulo. Su módulo siempre vale 1, pero ¿qué va cambiando? Va cambiando ¿qué va cambiando? La dirección. Entonces tengo que derivar. Entonces tendrá ese 2 puntos, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el segundo sin derivar por la derivada de este. ¿Se entiende? O sea que B punto va a ser la derivada segunda de S respecto al tiempo 2 veces, según T, más de S a dt, si quieren escribirlo así, según T versor punto. ¿Y cuánto vale esto? Bueno, esto no es otra cosa que la derivada del versor con respecto al tiempo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, de geometría diferencial de curvas y superficies están las fórmulas de Frenet y Serret. Que las pueden ver en el tomo 2 del libro de Rey Pastor o en cualquier curso de geometría diferencial de curvas. Geometría diferencial. Entonces, jóvenes, ¿qué dicen estas fórmulas? Las fórmulas de Frenet dicen que dt, el cambio del tangente respecto del elemento de arco, o sea, si esto es el diferencial de arco y esto es el versor tangente, su cambio con respecto a ds es igual a 1 sobre ρ. Ahora explico qué es ρ, o según la normal. dn a ds se puede expresar como 1 sobre ρ que multiplica el versor tangente menos 1 sobre tau según la dirección binormal.
Y por último, la variación de B respecto de S es igual a 1 sobre tau según la dirección normal. Bien, entonces estos son los cambios de los versores tangente, normal y binormal con respecto al elemento diferencial de S. ¿Cómo van cambiando cuando cambia diferencial de S? Y es igual a 1 sobre R según la dirección normal, 1 sobre ρ. ¿Qué es ρ y qué es tau? Ρ es lo que se llama la curvatura de flexión. Ρ es la curvatura de flexión. ¿Y por qué se llama curvatura de flexión? Porque flexa la curva. La flexa, o sea, si ustedes tienen una línea así, recta, y le aplican aquí un momento, y le aplican un momento así, ¿no? Entonces esto se va a tender a curvar de esta forma, la están flexando. La están flexando, y al flexarla aparece un radio de curvatura que es este, que es ρ, ¿no? ¿Se entendió lo que es la curvatura de flexión? Es la curvatura por el efecto de flexión de la curva. O sea, si yo flexo la curva, aparece un radio de curvatura que se llama curvatura de flexión. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ahora, presten atención. Ya la flexé. Al flexarla, la estoy deformando en el plano. Pero si ahora la saco, la quiero sacar del plano, fíjense qué estoy haciendo con la curva. La estoy torsionando, le estoy metiendo un momento torsor. Para poder sacarla del plano, tengo que meterle un momento torsor, la tengo que torsionar la curva. Y eso es tau, es la curvatura de torsión. Entonces, si la quiero sacar del plano, aquí así, esto será ρ. Y si ahora la quiero sacar del plano, que salga del plano, en este sentido, tengo la curvatura de torsión. Bien, bueno, la que más importa es esta fórmula. Esta es la fórmula que importa. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ¿qué tenemos que determinar? Hay que determinar este término. ¿Y este término qué es? dt a dt. El cambio del versor en el tiempo. Y lo puedo escribir como dt a ds por ds a dt. ¿Y esto qué es? La velocidad. ¿Y dt a ds cuánto vale? Vale esto. O sea, vale 1 sobre ρ por b según la normal. ¿Se entendió? Entonces, la aceleración que es esta aceleración aquí, es igual a, esto también lo puedo escribir como dv dt, según la dirección tangente, más ds a dt, que es b, por t punto, que es b por b cuadrado sobre ρ, según la dirección normal. Listo, ya tengo expresado esto según la dirección tangente y según la dirección normal. ¿Y cuál es la otra componente de la aceleración? 0 según la dirección binormal. Esta es la expresión de la aceleración en coordenadas intrínsecas. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué significa esto, jóvenes? Que si esto es A, se puede expresar como dv dt según la dirección tangente más b cuadrado sobre ρ según n. A esta componente se la llama componente tangencial
Y a esta componente se la llama componente normal. ¿De acuerdo? Entonces la aceleración se puede expresar como la suma de la componente tangencial más la componente normal. O sea que si uno tiene una trayectoria cualquiera como esta es la dirección tangente y esta es la dirección normal, entonces uno grafica dB de t en esta dirección y uno grafica b cuadrado sobre r en esta dirección. ¿Y la composición de estos dos vectores qué es? Bueno, me salió medio... Ahora sí. ¿Esto qué es? A. A es la suma de la componente tangencial más la componente normal, la suma vectorial. ¿Se entendió? Ahora, fíjense, la componente tangencial, ¿qué es la aceleración? Es el cambio de la velocidad, pero la velocidad puede cambiar en módulo o puede cambiar en dirección. Esto es el cambio del módulo y este es el cambio de la dirección. ¿Se entiende? O sea que la componente tangencial, esta de aquí, es responsable por el cambio del módulo. Si cambia el módulo, cambia la componente tangencial. Pero si cambia la dirección, ¿quién es la responsable? La componente normal. O sea que puede haber aceleración con velocidad constante en módulo. O sea, si la partícula tiene velocidad constante en módulo, pero cambia su dirección, tiene aceleración. ¿Qué componente de la aceleración? Aceleración normal. O sea que cuando uno analiza el cambio de la velocidad, tiene que pensar siempre en que puede haber un cambio de módulo, pero también un cambio de dirección. Y cuando hay un cambio de módulo, aparece dB de t, la componente tangencial. Cuando hay un cambio de dirección, ¿quién aparece? La componente normal, b cuadrado sobre el radio. Y fíjense que si el radio de curvatura tiende a infinito, la aceleración normal tiende a cero, perdón. La aceleración normal tiende a infinito. O sea que un cambio de dirección así, con un radio de curvatura muy grande que tiende a infinito, me genera un b cuadrado sobre ρ que tiende a cero. Es una componente normal que tiende a cero. Pero un cambio de curvatura así me genera un radio muy chiquito. O sea que b cuadrado sobre ρ es sobre algo muy chiquito, esto es muy grande. Es muy grande, tiende a infinito. O sea, cuando yo tengo una curva muy cerrada, la aceleración normal es muy grande. Cuando tengo una curva muy abierta, la aceleración normal tiende a cero. ¿Se entendió? De hecho, en un movimiento rectilíneo, ¿cuánto va de la aceleración normal? Vale cero. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, eso parte sí. Sí, sí, ingeniero. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, eso es todo. Eso es todo. Si entendieron esto, hemos entendido el capítulo, en realidad, la parte más importante. Entonces, fíjense que en coordenadas intrínsecas, con los versores tangente, normal y binormal, no, la velocidad se expresa como la velocidad según la dirección tangente. No hay componente normal y no hay componente binormal. Y la aceleración se expresa como el cambio de la velocidad en el tiempo según la dirección tangente más b cuadrado sobre ρ según la dirección normal más 0 según la dirección binormal. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora vamos a analizar un caso particular. El caso particular en que la aceleración es una constante vectorial.
Entonces, caso en el que A es una constante vectorial, pero con movimiento curvilíneo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como es una constante, por ejemplo, puede ser, como tiene en el apunte, es el caso del movimiento parabólico, igual a menos G según K. Es decir, si esto es X y esto es Y, esto es G menos K, G según J. O si quieren, vamos a escribirlo así. Para este sistema, así, para este sistema será, vamos a escribir como un sistema común, como siempre lo hacemos. Así. X, Y, Z. Entonces esto es G. O sea, será en X, 0 en Y, menos G en J, más 0 en K. Y esto es O. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos, jóvenes? Ingeniero, ¿qué era la K? Disculpe. ¿Qué es K? Es la base vectorial. Ah, ya, ya, sí, sí. Y, J, y K. Son los versores que dividen la base vectorial, ¿está claro? Sí, sí, gracias. Bueno. Entonces, si ahora se desarrollan estas ecuaciones, ¿qué es lo que uno tiene? La integración de esto es directa. Entonces, esto es de B a de T. Como esto es una constante, entonces me queda que diferencial de B es igual a diferencial de T. Se integro entre un valor B0 y B y entre un valor T0 y T. Entonces queda que B menos B0. Como A es una constante vectorial, puede salir A por T menos T0. O sea que la velocidad es igual a B0 más A por T menos T0. En el caso particular en que A es igual a G, en este caso particular será B0 menos G por T menos T0. ¿Se entiende? Ahora, si uno integra por segunda vez, si uno integra por segunda vez, entonces integramos aquí. Esto va a ser igual a ¿quién? A dr a dt. O sea que queda que el diferencial de R es igual a B0 diferencial de T más A por T menos T0 diferencial de T. Y si se integra entre R0 y R y T0 y T y T0 y T, esto queda R menos R0, se ve igual, como B0 la velocidad inicial es una constante, sale B0 por T menos T0, y como A es una constante vectorial, queda más A por esta integral, que es 1/2 de T menos T0 al cuadrado. O sea que la posición, jóvenes, la posición es R igual a R0 más B0 por T menos T0 más 1/2 de A por T menos T0 al cuadrado. ¿Se entendió? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, y si ustedes quieren, por ejemplo, y esto es la ecuación de quién? De una parábola, jóvenes. Esta ecuación es parabólica. Esta ecuación es parabólica. Si uno grafica aquí,
X e Y. Esta es esta ecuación parabólica. Entonces, esto vamos a escribirlo en X y en Y. Será X0 más B0X por T menos T0 más 0, porque no hay componente en X de A. ¿Se entiende? Y en Y será I0 más B0Y por T menos T0 menos 1/2 de G por T menos T0 al cuadrado. ¿Se entendió cómo escribir, no es cierto? Entonces, y esto es la ecuación de una parábola, jóvenes. O sea, donde esto es B0 y este es el ángulo alfa. O sea que esto es B0X y esto es B0Y. Entonces, en un momento dado, yo tengo la posición R0 y en otro momento dado tengo la posición R. Entonces, fíjense, R, que es este vector, es igual a R0 más B0, T menos T0, tengo que sumar este vector. Más este vector, que es B0, T menos T0, este es paralelo a este, más 1/2 de A por T menos T0 al cuadrado. Y se forma este paralelogramo, este polígono vectorial que es cerrado, donde R0 más B0 más 1/2 tiene que dar R. ¿Se entendió? Y eso se cumple para cualquier punto. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende qué es la ecuación de una parábola? Sí, eso sí. ¿Y qué es lo que no entendió? ¿Qué es lo que no entendió, joven? La parte del 1/2 por aceleración. La parte no entendí. ¿Cómo, perdón? ¿No entendió el polígono? Sí, eso. ¿El polígono no lo entendió? Sí. ¿Esto lo entendió? ¿Esto se entendió? ¿Sí? Sí. 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 Ya. O si quieren, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Esto es R0. Esto es R0. Este vector es B0. Porque este es mi instante inicial. Esto es T0. T0, B0 por T menos T0, que es este término. ¿De acuerdo? Entonces, tengo R0, que es este, más este otro, que es este, más 1/2, este vector es 1/2 de A por T menos T0 al cuadrado, que es este. Y tiene que ser exacto a este punto. Y esto es R. Esto es R. Porque fíjense, R es igual a ¿quién? A R0 más B0 más 1/2 de A, y esto es un polígono vectorial. Y siempre se cumple. Para cualquier punto que hagan, si esto es R0, le va a dar así. Otra vez aquí, miren, esto es R0, esto es B0, ¿no? Así, esto es B0 y esto es 1/2 de A y esto va a dar ahí R. ¿Se entendió ahora? Y va a cerrar el polígono porque se está cumpliendo esta relación. ¿Se entendió?
Sí. Ahora, Sí, ingeniero. sale que es una, fíjense, si yo tengo la ecuación de una parábola, esta por ejemplo, ix, esto es y igual a x cuadrado. Entonces, la expresión paramétrica de esta curva es del tipo, adopto como parámetro x igual a t. Pues si x es igual a t, ¿y cuánto vale? T cuadrado, ¿se entiende? Es la expresión paramétrica de esta curva con un parámetro tiempo. Entonces, x está con t y está con t cuadrado. Entonces, si ahora yo escribo esta expresión, si ahora yo escribo esta expresión, si ahora yo escribo esta expresión, x igual a t, por ejemplo, esta, en x me queda, no se olviden que r es x en y más y en j. Entonces, x será x0, que será este término, más b0x por t menos t0, más, en el caso de que a sea igual a g vectorial, ¿cuánto es la componente en x de g? Más 0. ¿Y cuánto vale? Vale i0 más b0i por t menos t0 menos un medio de g por t menos t0 al cuadrado. Porque a es igual a 0 en i menos g en j. ¿Se entendió? Entonces, esta es la expresión general. Y estas son las expresiones para el caso particular en que a es igual a g. Pero fíjense cómo x está con t e y está con t cuadrado. Es la ecuación de una parábola, no como esta, sino que es una parábola invertida. ¿Y dónde está el invertido? Aquí está el invertido. ¿Se entendió? Sí. Bueno, estas son las ecuaciones de la trayectoria de la partícula ideal, ¿no es cierto? La trayectoria de cuerpos en el campo gravitacional terrestre sin considerar la resistencia. En la práctica esto se cumple, no se cumple. En la práctica hay dos pequeños problemas. En la práctica, jóvenes, G no es constante. Ya veremos en mecánica espacial todo el detalle de esto. Entonces, por la ley de gravitación universal, si esta es la Tierra y hay una partícula de masa m aquí, y la distancia, si este es el radio de la Tierra y la partícula está separada a un valor h, entonces la fuerza de atracción gravitacional en módulo vale g por la masa de la Tierra, por la masa del cuerpo, sobre la distancia que lo separa. G más h al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ser igual al peso. Entonces, la G, su valor, es la constante de gravitación universal por la masa del planeta que atrae sobre R más H al cuadrado. Entonces, si ahora se toma el límite para H tendiendo a 0 de G, nos queda G sub 0, que es igual a G M sobre R cuadrado. Y si uno toma el límite para h tendiendo a infinito de g, cuando esto tiende a infinito, esto vale 0. O sea que g varía entre un g0 y es menor o igual que, perdón, vamos a invertir esto. Y es mayor o igual que 0 y menor o igual que un valor g0. Vamos a escribirlo bien. Y esto vale G por M sobre R al cuadrado. R al cuadrado. Pero además hay que considerar que la Tierra no es una esfera, sino que es un elipsoide, se aproxima a un elipsoide. Se aproxima a un elipsoide, ¿lo ven? Entonces hay un R en los polos y hay un R en el ecuador.
O sea que esta ecuación todavía puede variar entre G por M sobre R en el polo al cuadrado, que es máximo, y hay un mínimo que es M sobre R en el ecuador al cuadrado. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces fíjense que el módulo de G varía con la altura, pero además en la vida real actúa la resistencia. Actúa la resistencia. En la vida real actúa la resistencia, ¿no? Entonces, si la trayectoria teórica es esta es la trayectoria peor, que es una parábola perfecta, en la vida real, debido a la resistencia, va a ser así. Es así. Entonces, primero que no llega tan alto. Hay un delta I. Esto es Y y esto es X. Segundo, que no llega tan lejos. Hay un delta X aquí para llegar al máximo. Y tercero, que la trayectoria no es simétrica, sino que es asimétrica. Entonces, este es el alcance, el X máximo teórico, y este es el X máximo real. Estas ecuaciones las vamos a encontrar en dinámica. Vamos a encontrar esta ecuación y vamos a encontrar esta ecuación. ¿De acuerdo? Cuando lleguemos a dinámica. ¿Se entendió, jóvenes? Pero además, también G cómo varía. Si esta es la Tierra, y si ahora los rusos le quieren mandar a los americanos un misil, esto viene así. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? O al revés, los americanos le quieren mandar un misil a los rusos. Entonces fíjense que a esta escala, que también cambia qué cosa. Que no es constante en dirección. Cambia la dirección de G. No solamente hay un problema con la resistencia, sino también que cambia el módulo de G, o sea, G cambia en módulo, G cambia en dirección, y además hay que considerar la resistencia. Por eso la trayectoria no es parabólica. ¿Se entendió? O sea, la trayectoria parabólica corresponde al caso ideal. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. bien. Estamos. Vamos a dar coordenadas polares. Movimiento en coordenadas polares. ¿Se acuerdan de las coordenadas polares? X, Y, Z, ingeniero. No, esas son rectangulares. R, tita y Z. Esas son cilíndricas. Sigan adivinando. Bueno, las polares son muy parecidas a las cilíndricas. Si yo tengo el movimiento plano, el punto lo puedo especificar con XY, ¿de acuerdo? Pero también lo puedo especificar con R y tita. Ahora ya se acuerdan. Estas son las coordenadas polares del punto, donde X es igual a R coseno tita, las ecuaciones de transformación, y R seno tita. Si uno quiere dibujar en el espacio, y esto es X, como se acostumbra a hacer, ¿no? Tita. Entonces, esto es R y esto es tita. Y este sería el punto de coordenadas XY. ¿Se entendió? Bueno, las coordenadas polares, jóvenes, se usan mucho para el análisis del movimiento de rotación. Se usan para movimientos de rotación. Y sobre todo, dentro de los movimientos de rotación, el movimiento circular. ¿De acuerdo? El movimiento circular. Entonces, las coordenadas polares, ¿por qué son importantes? Porque se usan para estudiar movimientos de rotación. En particular, ¿qué movimiento? Bueno, el movimiento, en particular el movimiento circular. Entonces, si uno tiene una partícula en el plano XY que se desplaza de esta forma, entonces uno la identifica con
R y con el ángulo θ. Entonces uno define la base vectorial, será el versor R y perpendicular en el sentido positivo θ. Entonces nuestro sistema, la base vectorial será R versor, θ versor. ¿Se entiende? ¿Está o no está? Entonces la componente de la velocidad, fíjense que voy a hacer otro dibujo. Esta es la base, θ, y esto es el R, ¿no? El vector posición. Entonces, aquí tengo la velocidad, y la velocidad se la puede descomponer en una dirección radial y en una dirección transversal. Fíjense que esto será según R y esto según θ. ¿Se entiende? Entonces, habrá una componente radial de la velocidad y una componente transversal de la velocidad. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Jóvenes están por ahí o se cortó la comunicación? Sigo aquí, ingeniero, seguimos. Bueno, entonces, fíjense aquí ahora, presten atención a esto que es muy simple. Este versor tiene módulo 1, o sea que esto de acá, R versor, se puede expresar como coseno θ según I más seno θ según J. Y si esto es θ, esto es 90 menos θ, esto es θ. O sea que θ versor se puede expresar como coseno menos seno θ según I, que es este vector, más coseno θ según J. ¿Se entendió? Ahora, si yo derivo esto, hago con el tiempo, me queda I y J son estos versores. Esto es I y esto es J. Y no cambian con el tiempo, pero R y θ sí cambian porque se van moviendo. A medida que la partícula se va moviendo, fíjense, ¿se ve ahí mi mano o no? Esperen que voy a ver la pantalla. La partícula está aquí. Esta es la partícula, esta es mi mano. Entonces, cuando la partícula se mueve, ven cómo se mueve el versor R. R es la negra y la otra, la lapicera, es el azul, es θ. Y esta mano, la mano izquierda o derecha para ustedes, esta es el origen. Este es el origen, esto es R y esto es θ. Y esta es la partícula que se mueve. Esta es la partícula que se mueve. ¿Se ve? O sea, a medida que se va moviendo, R y θ van cambiando con el tiempo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí se entiende. Se entiende. Bueno, entonces, hecha esa aclaración, fíjense que qué es lo que sucede aquí. Si yo derivo, me queda la derivada del coseno es menos el seno, pero θ cambia, o sea, por la regla de la cadena, por θ punto menos, según I, más θ punto por el coseno de θ según J. Y si yo saco factor θ punto, fíjense que R versor punto, saco factor común, θ punto, me queda esto. O sea que esto es θ punto según θ. ¿Se entendió? Porque menos seno θ más coseno θ es esto. Ahora, si derivo θ punto, ¿qué me queda? Menos θ punto por
el coseno de tinta según I, menos tita punto por el seno de tita según J. Entonces, si saco factor común, tita punto, saco factor menos tita punto, me queda coseno tita según I más seno tita según J. O sea, me queda coseno tita seno tita es R, o sea, menos tita punto según R. Entonces esto lo vamos a guardar aquí. R versor punto vale tita punto según tita. Y tita versor punto vale menos tita punto según R. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, entonces borramos todo esto. Hacemos espacio. Entonces, vamos ahora a definir posición, velocidad y aceleración. Si esta es la partícula, su posición, ¿cuánto vale? R según R. Fíjense que es R según R más 0 según tita. Tengo la posición. Ahora la velocidad, derivo R punto según R más R según R punto. O sea, R punto según R más R, ¿qué es esto? Por tita punto según tita. O sea que la velocidad puede expresarse como la componente radial más la componente transversal. ¿Y cuánto vale la componente radial? Bueno, la componente radial vale R punto según R. ¿Y cuánto vale la componente transversal? La componente transversal vale R tita punto según tita. Y tenemos la velocidad. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Podría explicar una vez más, ingeniero? Sí, una vez más, por favor. ¿Qué quieren? ¿Desde dónde? ¿Esto se entendió? ¿Esto se entendió? ¿De ahí? ¿Esto se entendió? Pregunto. Sí, sí. Ya. Sí. Entonces ahora deriva esto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más este por la derivada del segundo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ya. Entonces esto lo copio. Y esto es esto. En realidad es R por R versor, pero R versor es esto. Es R tita punto. ¿Se entendió ahora? Sí. ¿Y esto qué es? Es la componente radial. ¿Y esto qué es? La componente transversal. O sea que esto, vamos a marcarlo con rojo. ¿Esto qué es? Es esto. Y lo voy a marcar con verde. ¿Esto qué es? Esto. ¿Se entendió? O sea, la velocidad que es tangente la puedo descomponer en una radial y en una transversal. La radial es responsable del cambio de magnitud y la transversal es responsable ¿de quién? Del cambio de dirección. ¿Se entendió ahora? Sí, ingeniero. Bueno, no se olviden de estas dos expresiones. De esta y esta. Ahora, ¿qué hago para obtener la aceleración? ¿Cuánto vale la aceleración? Derivo esto y derivo esto. Entonces, R2 puntos, la derivada de este por este sin derivar, más R punto por esto. ¿Se entendió? He derivado esto. He derivado esto. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí, ingeniero. Más. Ahora el triple producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar.
más R por tita 2 puntos, todo por tita, más R tita punto por tita versal. Entonces la derivada de esto, que es R punto tita punto, más R tita 2 puntos por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este. ¿Estamos de acuerdo? Pero este término, ¿cuánto vale? Tita punto según tita. ¿Y este término cuánto vale? Uno vale tita punto según tita y el otro vale menos tita punto según R. Vale menos tita punto según R. Entonces, si ahora agrupo, ¿qué obtengo? R con R. A ver si da. Esto es R. Esto es R. Y esto es R. Entonces me queda R 2 puntos menos R tita punto cuadrado según R. Y ya hice este. Y me queda, vamos a hacerlo con azul, más R 2 puntos por tita punto más R punto tita punto más R tita 2 puntos tengo un error. ¿Alguien lo encontró? Sí, ingeniero, pasa que se suman. Ahí donde dice 2 puntos R por según, por tita punto. Esto. Ahí R no tita debería punto ser. con estos se suman. Sí, ahí es solo un punto R, se equivocó. Ahí, ¿no es cierto? Ya, entonces me queda 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos o no estamos? R 2 puntos menos R tita punto cuadrado más R tita 2 puntos más 2R punto tita punto según tita. Listo, eso es. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si ahora interpretamos esto, esta es la curva. Físicamente, ¿qué significa esto? Esta es la dirección radial y esta es la dirección transversal y esto es R, aquí. Entonces yo tengo aquí la aceleración y la aceleración la descompongo en una componente radial, que es esta, más una componente transversal. Este es transversal y esta es radial. Entonces la aceleración es la transversal más la radial. Esta es la componente transversal y esta es la componente radial. ¿Se entendió la interpretación, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, y esto es válido para cualquier movimiento circular. O sea, por ejemplo, si yo tuviera el movimiento en una lemniscata de Bernoulli, así, digamos, una partícula que se mueve así, bueno, se aplica esto. Si tuviera el movimiento en una cardioide, se aplica esto. Hay que conocer la ecuación de la curva. Y se calcula. ¿Estamos? En particular, y así siguiendo, distintas formas que se dan en coordenadas polares cuando ustedes estudiaron geometría analítica. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, entonces, en particular, ¿qué va a pasar?
En particular, esto es aplicable aquí, al movimiento circular, que es uno de los que tiene mayores aplicaciones prácticas. ¿Está? ¿Estamos o no estamos, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Bueno, entonces, movimiento circular. El movimiento circular se caracteriza porque la trayectoria es conocida. ¿Cuál es la trayectoria? Un círculo de radio R. No confundan el radiovector con el radio del círculo. Bien, entonces un elemento cualquiera de arco, como es este, y esto es diferencial de θ, diferencial de S es R diferencial de θ. Si se divide por el tiempo, ¿esto qué es? La velocidad. ¿Y esto qué es? Del θ de t es omega. La velocidad angular de rotación es de θ a omega. El cambio del ángulo en el tiempo será R por omega. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, si la partícula está girando con velocidad omega, la velocidad angular es de θ a de omega. ¿Y cuánto vale R por, perdón. Y de aquí sale, por esta relación, la velocidad es R por omega. O sea que, ¿qué unidades tiene la velocidad angular? Salen de aquí. La velocidad angular tiene radianes por unidad de tiempo. Unidad de ángulo por unidad de tiempo. En el sistema MKS será radianes por segundo. Bien, o 1 sobre segundo, que también se dice hertz. ¿Está? Ahora, ¿qué es el periodo? Es el tiempo que tarda la partícula. Si yo pongo diferencial de θ igual a omega diferencial de t, entonces si doy una vuelta, el tiempo es el periodo. O sea que el periodo es 2pi sobre omega. ¿Y qué es la frecuencia? Es el número de veces que da el número de vueltas por segundo. O sea, es 1 sobre t. O sea, omega sobre 2pi. Y de aquí surge la famosa fórmula que omega es igual a 2pi por f. ¿Se entiende? Sí. Se supone que esto lo saben o no lo saben. Sí, sí. Pero, ¿sabían la demostración? No. Bueno, pero es mejor saber la demostración, ¿no es cierto? Porque se sabe de dónde sale, ¿o no es así? Sí, en Sí, física 1. ¿Cómo, perdón? En física 1, el ingeniero Calvimonte me enseñó a mí. Chabón. La demostración completa, Sí, Calvimonte. ya, está muy bien eso, es uno. ¿Y los otros qué enseñaron? Directo, ingeniero. Claro, ahora olvídense del directo, jóvenes. Nadie les pide que se acuerden de la fórmula, lo que importa es que se razone. Se razone. Aquí el que no razone está muerto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, entonces si ahora repetimos lo que ya hemos hecho, obtenemos lo que ya sabemos. Es decir, omega es igual a d θ de t, entonces diferencial de θ es omega diferencial de t. Entonces esto nos queda θ0 y θ, y esto es t0 y t. O sea que esto es θ menos θ0. O sea, este término, perdón, es θ menos θ0, y esto es la integral de omega diferencial de t por t0 menos t. O sea que de acá
De aquí podemos sacar que tita, el ángulo, es el ángulo inicial más la integral de omega diferencial de t entre t0 y t. O sea, para que se entienda, si la partícula está aquí en t0, esto es tita 0, la partícula se mueve hasta la posición tita, que es esta. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vale tita? Vale tita 0, que es el ángulo inicial, más el cambio. Esto es el delta de tita. Es decir, esto es el delta tita. Y desde aquí es tita. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, eso es, jóvenes. Ahora, el caso particular es que omega sea constante. Entonces, si omega es constante, ¿qué se tiene? El movimiento circular uniforme. Entonces, en ese caso, esto es tita 0 más omega por t menos t0. Porque omega puede salir. Pero si no, hay que integrar. ¿Se entiende? Bueno, ¿y cuánto vale la aceleración angular? Entonces, ahora tenemos la aceleración angular alfa. Alfa será la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Qué unidades tiene alfa? Tiene unidades de velocidad angular, o sea, 1 sobre segundo por segundo, o sea, tiempo, o sea, 1 sobre segundo cuadrado, o radianes por segundo cuadrado. Esas son sus unidades. Bien. Bueno, entonces, de aquí sacamos de manera directa cuánto vale el diferencial de omega, será alfa diferencial de t. Si se integra entre omega 0 y omega, y t0 y t, queda omega menos omega 0 es igual a la integral de t0 a t de alfa diferencial de t. O sea que omega es igual a omega 0 más la integral de t0 a t de alfa diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ahora, si esto es igual a d tita dt, diferencial de tita será, este lo paso aquí y lo paso aquí, más alfa diferencial de t entre t0 y t. Y si ahora se integra nuevamente, tita 0 y tita entre t0 y t, entre t0 y t, queda que tita menos tita 0 va a ser igual a la integral. Como omega 0 es una constante, sale fuera. Estamos repitiendo lo que hicimos para la velocidad, perdón, para una trayectoria rectilínea, pero con velocidad angular. Entonces omega 0, van a disculpar. Esto es omega 0, no, es igual a t menos t0 más la integral de t0 a t, de la integral de t0 a t de alfa diferencial de t. Y si ahora aquí le ponemos un más y aquí un igual, tenemos la expresión general. Ahora, para alfa igual constante, jóvenes, o sea, alfa igual constante, movimiento circular uniformemente acelerado, entonces esto es igual a omega 0 más alfa por, y esto es igual a tita ¿estamos? ¿Está o no está? Sí, sí. Bueno, jóvenes, y nos quedan las expresiones más importantes.
Fíjense que la velocidad, esto es muy importante que lo entiendan bien. Si ahora se tiene un movimiento circular así, se ve, ¿no es cierto? Entonces el vector posición de la partícula será este. ¿De acuerdo? Será ese. Y esta es la velocidad. Entonces, si definimos el vector omega como perpendicular al plano de rotación y el vector alfa perpendicular al plano de rotación y que cumpla con la regla de la mano derecha, se ve en mi mano, cumple con la regla de la mano derecha, la regla del tirabuzón, que cumple con la regla de la mano derecha, entonces, fíjense que si este ángulo es gamma, la velocidad se puede expresar como omega vector R. ¿Por qué? Porque el módulo va a ser omega por R por el seno de gamma, o sea, es omega, que es este vector, por R por el seno del ángulo comprendido entre los dos, pero el R seno de gamma, ¿quién es? R seno de gamma es R. La expresión que se dedujo hace un momento, omega por R, siendo no confundir el radio de la trayectoria con el radio vector que ubica la partícula. ¿De acuerdo? Entonces, la expresión general de la velocidad, esto es muy importante que lo entiendan y lo recuerden, porque con esto vamos a hacer el último día de clase y vamos a seguir con esto. La velocidad se puede expresar como para una rotación, como omega vector R. ¿Se entendió? Y fíjense que desde el punto de vista vectorial cumple porque omega, a ver dónde está mi mano, un momento. Omega es el lapicero, omega vector R, omega es la palma, omega vector R y nos da la velocidad que es tangente, omega vector es tangente. ¿Se entendió? Sí, sí. O sea, acá está omega y aquí está R. Omega, esto es omega, esto es R. Omega vector R me da B. Bien. Bueno, listo. Entonces, si hemos llegado a ese punto, ahora ¿qué tenemos que hacer? Buscar la aceleración. Entonces, ¿esto cuánto vale? La aceleración será la derivada. ¿Sí o no? Y la derivada de un producto vectorial se deriva igual. Pero hay que mantener el orden porque el producto vectorial no es conmutativo. Entonces será omega punto vector R más omega vector R punto. ¿Se entendió? ¿Y esto cuánto vale? Alfa. O sea que la aceleración, jóvenes, es alfa vector R más omega vector, ¿y esto qué es? La velocidad. ¿Se entiende? Y también se puede expresar como alfa vector R más omega vector R. Porque este término es este. ¿Se entendió la expresión de la aceleración? Sí, ingeniero. Siempre escucho la misma voz, jóvenes. ¿Entendió el resto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, miren, la velocidad en el caso general de rotaciones se expresa como omega vector R y la aceleración se expresa como alfa vector R más omega vector R. ¿Se entendió? ¿Y esto qué es? Es la componente tangencial.
¿Y esto qué es? Es la componente normal. Entonces, si esto está, la partícula está rotando así, y esto es omega, y esto es alfa, y esto es R, que coincide con R mayúscula, porque es un movimiento circular. En el movimiento circular, fíjense, alfa vector R me da la componente tangencial, alfa vector R me da la componente tangencial, y es el ángulo aquí, ¿cuánto vale? 90 grados, o sea que esto es alfa por R, según la dirección tangente. ¿Y esto cuánto vale? Ah, muy bien, esto es B, entonces me queda omega vector B, y omega vector B es este vector, la componente normal. ¿Y cuánto vale la componente normal? Ah, muy bien, esto vale en el movimiento circular, ¿esto cuánto vale? Omega R, y esto cuánto vale? Omega, entonces esto aquí vale omega cuadrado R según la dirección normal. Y estas son las expresiones, jóvenes, que se usan hasta el cansancio en el análisis del movimiento de sólidos que rotan. Todas las máquinas que rotan con un movimiento circular tienen una componente tangencial en cada punto, alfa por R, y una componente normal, omega cuadrado por R. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende, jóvenes? Sí, se entiende. Bueno, listo, con eso está. Bueno, la clase que viene terminamos esto y empezamos movimiento relativo. Vamos a ver coordenadas cilíndricas y esféricas, repasen lo que es eso y lo vemos la clase, lo vemos que el martes. Y con eso ya terminamos el capítulo y vemos movimiento relativo. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Listo, ingeniero. Bueno, aprovechen el feriado largo para estudiar mecánica racional. Bueno, Sí. ingeniero. Sí, ingeniero. Nos vemos el martes, jóvenes. Aló, ingeniero. Hola, ingeniero, que esté bien. Hola, ingeniero. Hasta luego. Listo, por fin.